Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Beatriz Peredo y soy asesora de inversiones especializada en el sur de la Florida. Y tenemos nuevamente a una invitada muy especial con nosotros, Claudia Rea Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, Betty. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio con nuestros inversionistas, que el pasado video quedaron muchísimas dudas, inquietudes y nos encantó tu contenido. Nos gustaría que nos dedicaras unos minutos para darnos más información sobre cómo podemos emigrar a los Estados Unidos, pero ahora con la visa E2. Perfecto. Yo encantada. Me encanta colaborar contigo, sobre todo dando esta información que es tan valiosa para aquellas personas que quieren emigrar a los Estados Unidos, ya sea de manera permanente o de manera temporal, como son las visas E2. Muy bien, pues platícanos un poquito qué es, cuál es la definición De la visa de la E2. visa E2. La visa E2 es una visa de inversionista. Esta visa deriva de un tratado internacional entre México, Estados Unidos y Canadá. Estas visas o este tratado permite a inversionistas de México, en específico, poder irse a Estados Unidos cuando tienen una inversión, una inversión sustancial en un proyecto, en un negocio, y tienen la nacionalidad mexicana. ¿Por qué nacionalidad mexicana? Porque uno de los requisitos de la visa E2, aunque no es exclusiva para los mexicanos, sí tienes que tener en tu nacionalidad, tu país tiene que tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y tienen que tener la E2 permitida, lo cual es que no todos los países califican, pero la buena noticia es de que México sí. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad para dicha visa? Los requisitos son, el inversionista tiene que poner una inversión sustancial en un proyecto de Estados Unidos, en un negocio. No puede ser un proyecto, una inversión pasiva, tiene que ser un negocio, y esta inversión sustancial no tiene un monto específico. Realmente lo que la ley nos dice es de que tiene que ser una inversión que asegure el éxito del negocio. Entonces, el monto de inversión va a variar dependiendo de la inversión o del negocio que el inversionista quiera crear en Estados Unidos. En mi caso, nosotros ayudamos a muchísimos inversionistas, pero también a empresas, tanto en México o en otros países que tienen este tratado, que quieren abrir y quieren invertir en Estados Unidos, abrir una subsidiaria, o también lo podemos hacer a título personal de un inversionista que quiere abrir un negocio en Estados Unidos. Parte de los requisitos también es de que la persona que obtiene la visa E2 tiene que ser el que controla el negocio. Esa es la razón por la cual estamos pidiendo la visa. Le estamos diciendo al gobierno que tú vas a invertir en un proyecto, en un negocio, y que vas a también traer tus talentos. Esta visa lo que quiere no solamente es atraer la inversión extranjera, pero también el talento extranjero. Tenemos muchos inversionistas que se van mucho por el tema de franquicias. ¿Qué tan viable ves esta opción de inversión? Las franquicias, si bien es cierto, mientras las franquicias sean un negocio que cumpla con los requisitos de la visa E2, es muy posible. Nosotros hacemos visas E2 por medio de franquicias todo el tiempo. Lo importante en este caso es que revisemos los documentos de la franquicia, el contrato que se hace, para asegurarnos que cumple con los requisitos de la E2, que el inversionista, aunque está adquiriendo una franquicia, que va a venir a dirigir esa franquicia, que va a ser ya sea el CEO o el gerente, y en casos de compañías que están adquiriendo o abriendo una subsidiaria en Estados Unidos, que el personal que están mandando sea ya sea el ejecutivo, gerente o un empleado esencial. Regresando al tema de las franquicias, porque hay muchas preguntas sobre este tema, el inversionista cree que es la manera más sencilla de hacerlo, pero como tú dices, si no sabe del tema y no sabe del negocio, es muy difícil mantener este negocio andando, porque en el momento que termine la franquicia o deje de generar dinero, te quitan la visa, ¿es correcto? Correcto, porque este tipo de inversiones o este tipo de visa tiene que ser, el dinero tiene que, aparte de ser invertido en un proyecto, el proyecto o el negocio no puede ser marginal, lo cual indica que las ganancias no pueden ser solamente para cubrir el salario de la persona o del inversionista, sino que tiene que generar más allá. Si el negocio tiene empleados, pues obviamente fortalece la estructura, pero en cuestiones de franquicia,
Sí es importante que cuando estamos explorando que el inversionista invierta en una franquicia, que sea una franquicia que le llame la atención, Claro. que realmente quiera dirigirla. En nuestro despacho, en David Hurston Partners, nosotros no solamente practicamos o hacemos estrategias bajo franquicias, pero también con clientes que ya tienen una idea de negocio, les ayudamos a desarrollarla para que se pueda constituir. Entonces puede ser una idea tuya que tú tengas, que quieras abrir un negocio en Estados Unidos, o incluso, Betty, personas que ya tengan negocios en Estados Unidos, pero que a lo mejor no lo estén gerenciando ellos, puede ser una estrategia. Lo importante en este caso es el interés de querer irse a Estados Unidos para abrir un negocio. Si ya existe ese interés, nosotros como abogados podemos explorar y analizar si una franquicia es mejor o si tienen un proyecto y si el proyecto personal podría calificar. Este es un muy buen momento para suscribirte en el canal. ¿Y el proyecto personal cuánto tiempo tarda en aprobarse o cuál es el periodo que tú piensas que es el adecuado para tenerlo preparado con tiempo? Si me quiero ir a Estados Unidos, no sé, en un año, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que acudir a ti para presentarte mi proyecto y poder hacer este proceso? Pues todo depende de qué proyecto sea, pero en cuestiones de requisitos ante la ley de inmigración, la empresa tiene que ya estar creada. Dependiendo del estado donde estés, son las regulaciones o los reglamentos que tienes que cubrir para poder inscribir o registrar tu compañía. Tienes que haber obtenido ya el permiso también del IRS, que es el equivalente al SAT en México, para poder obtener un número fiscal de la compañía. Asimismo, se tiene que hacer un proyecto, un plan de negocios del proyecto a 5 años. Y al último, también tenemos que explicar el fondo de inversión del cual se está poniendo en la nueva empresa. Pero en cuestiones de tiempos, al último, cuando sea una franquicia o un proyecto propio, una vez que ya se tiene la parte de la empresa resuelta, el proceso es lo mismo para cualquiera. Ok, y por ejemplo, en Terrata Internacional, que ya contamos con algunos proyectos de inversión inmobiliaria específicamente, serían los requisitos que tú les podrías dar a los inversionistas para que se fijen en cuál sí y en cuál no invertir? Claro, en cuestiones de E2, cuando estamos explorando proyectos de E2, es importante que se entienda y que el inversionista pueda adquirir las responsabilidades de gerenciar o controlar la empresa. Entonces, en cuestión de los proyectos de bienes raíces, realmente es una gerencia, es una compañía que se dedica me imagino, al desarrollo, a la renovación, venta de bienes inmuebles. El inversionista tiene que fijarse cuál es el proyecto de vida de cada uno de los establecimientos o de las propiedades que está comprando, cuál es el proyecto de renovación, si es que lo es, y ver cuántos años va a tardar este proceso, porque una vez que se obtiene esta visa, para los mexicanos la obtenemos por 4 años, pero en el momento de renovación tenemos que demostrarle al gobierno nuevamente que cumplimos todavía con los mismos requisitos como en la primera etapa o en la presentación inicial de la E2. Perfecto. Clau, ¿cuáles serían las obligaciones y las responsabilidades de alguien que tiene una visa de este tipo? Esa es una excelente pregunta, porque hay muchos beneficios de la visa E2. Uno de ellos es en la parte fiscal, dado que tienen ciertas excepciones, como son visas temporales, no son sujetos de ciertas responsabilidades fiscales como lo sería alguien que tiene una residencia. También uno de los beneficios es de que el inversionista o la persona que se venga a gerenciar este negocio va a poder trabajar, va a obtener un seguro social para poder trabajar con la empresa. La limitante para él es que solamente puede trabajar para la empresa E2. Sin embargo, su familia, si el inversionista tiene un cónyuge o hijos menores de 21 años que no estén casados, pueden ser incluidos también. La esposa o esposo va a tener autorización de trabajar donde quiera y los hijos de estudiar. Y te vuelvo a preguntar, el tema de la edad de los hijos, si mi hijo tiene 19 años y en el segundo año de la visa E2 cumplió 21, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, desafortunadamente, los hijos ya no son cubiertos por este beneficio. Lo que pasa en esas instancias o en esas ocasiones es de que los abogados, nosotros hacemos una estrategia adicional o separada para el hijo.
muchas veces tienden a ser una otra visa temporal, como una visa de estudiante, o se puede explorar una visa permanente, ya sea por medio de una B5 para el hijo o para la familia entera. Este tipo de casos, Betty, es parte de lo que nosotros como estrategas tomamos en cuenta, porque no solamente nos aseguramos que cumplan los reglamentos legales y que sea la mejor estrategia para ti, pero que también sea la mejor estrategia para tu familia. Entonces, cuando vemos que hay un hijo que tiene 19, 17 años y sabemos que el plan de la familia es irse a Estados Unidos, quedarse ahí por más de 5 años o para después de que el hijo va a cumplir 21, empezamos a tener esas pláticas con nuestros clientes desde años antes para que sepan que esa fecha límite va a llegar y que es necesario buscar una ruta, una estrategia alterna para ese hijo. Claro. Ahora, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿la visa E2 nos da la residencia permanente? Tristemente no, la visa E2 no tiene un camino directo para la residencia. Bueno, pues entonces podríamos pasar de la visa E2 a hacer ya una inversión tipo EB5. Totalmente, sobre todo cuando se tienen hijos menores de 21 o mayores de 21 años que no los van a cubrir o que están cerca de cumplir los 21 años y que quieren incluirlos en la visa EB5, que es una visa de residencia, se pueden hacer estas estrategias donde cruzamos la estrategia de la E2 con la estrategia de la EB5. Pues me encantaría que nos dieras algunos consejos prácticos para aquellas personas que están buscando iniciar este proceso. El primer consejo que les puedo dar es de que si ustedes tienen el interés de irse a Estados Unidos por medio de una visa de inversión, que se pongan en contacto con un abogado de inmigración que tenga expertise en el área de inversiones. El segundo es, una vez que ya tengas decidido que esta es la mejor estrategia para ti, buscar el proyecto y entender el proyecto y sentirte cómodo con el proyecto donde vas a venir a invertir esa inversión sustancial que te pide el gobierno. Perfecto, ¿algún caso de éxito que nos quieras platicar? Tengo muchísimos, pero ahorita que me pueda acordar uno que me da mucho gusto, es un caso donde durante el tiempo de COVID, cuando todo lo que tiene que ver con los consulados estuvieron cerrados, tuvimos que encontrar una visa E2 o un espacio de una entrevista, una visa E2 para unos clientes en Colombia para que hicieran la entrevista en otro país. Fue un caso realmente complejo. En este caso fue una empresa que quiso mandar a su empleado esencial a abrir una subsidiaria en Estados Unidos. Nosotros los apoyamos no solamente con la parte migratoria, pero también la estructuración de este proyecto. Lo bueno es de que todo salió completamente bien, tanto la empresa pudo abrir de manera exitosa la subsidiaria en Estados Unidos y también pudo traer a su empleado esencial, a ella y así a su esposo y a sus hijos menores de edad. Muy bien, Claudia, pues creo que con esta información tenemos ya una idea de cuál es la visa que más se adecua a nuestras necesidades. Si tienen más preguntas o dudas, no duden en escribirnos en los comentarios y contactarse con nosotros si desean una cita personalizada. Recuerden que es totalmente gratuita y bueno, nosotros nos encontramos disponibles para ustedes todo el tiempo, ya sea para llamada o Zoom. No olviden suscribirse en el canal y contactarnos para más dudas y preguntas. Mi nombre es Beatriz Peredo y nos vemos en el próximo video.